Para contestar la primera pregunta a la niña, ¿sí? Mire, nosotros esta estrategia de enfrentar este avasallar porque esto se puso crítico después del 2004 para acá, ¿sí? Muy crítico. Entonces, ¿cómo se ha hecho la resistencia? Uno, para nosotros fue clave hacer un ejercicio de memoria histórica, ¿sí? De saber de dónde veníamos, ¿sí? Cuáles habían sido las luchas de nuestros mayores y que ellos nos recomendaran y nos dieran luces del qué hacer, ¿sí? Y lo otro, hacer un proceso de formación con los jóvenes, ¿sí? Entonces el proceso de formación lleva, en nuestro campo o en nuestra zona no hay universitario, no lo hay, no hay profesionales. Entonces hay que llegar con los jóvenes en su momento. Ahorita hay muchos jóvenes estudiando a las universidades. Porque es que si en este país, si uno no está listo para competir, está en nada, ¿sí? Y la otra cosa que se hizo fue hacer que la problemática de que nosotros estamos viviendo, no que se quedara entre nosotros. Entonces, a cuanto foro estaba, ahí estábamos, diciendo, hay este inconveniente, ¿sí? Llevarlo también al Congreso de la República, ¿sí? Y hacerlo también visible en otros países, con embajadas o ONG, ¿sí? Porque la cosa fue tan crítica que desde el 2000 o 2003, entonces nosotros fuimos decretados objetivo militar. Entonces también toda la dirigencia les hacían atentado, ¿sí? Porque a varios nos hicieron atentado, ¿sí? Entonces, el señalamiento. Entonces uno frente a eso, nosotros decíamos, no la vamos a lograr, pero teníamos el convencimiento, lo hemos tenido, de que nosotros estamos guardados por nuestro oricha, nuestros mayores, nuestros ancestros, nuestros dioses, y de esa forma hemos ido avanzando. Y la otra parte también han sido las alianzas. ¿Cómo hemos hecho alianza con las organizaciones campesinas y las organizaciones indígenas? Y hasta lograr tener un comité interétnico, ¿sí? Para que también uno aprendérsela, porque hay que aprenderse también de la lucha de los indígenas, hay que aprenderse también de las luchas de los campesinos. Y ahorita también hemos estado muy cerca de la lucha de los movimientos estudiantiles, ¿sí? Entonces nuestros estudiantes, que de una forma mínima, pero pues ahí se tiene haciendo pinino en estos momentos, pero se tienen entonces que nos cuenten también cuál es el sentido desde las universidades. En la pregunta de qué propuesta se tiene hoy para la minería, mire, compañero, este país hecho para la minería, como lo tiene previsto el gobierno nacional, ¿sí? Donde el negocio del oro es el negocio más desigual que hay para el pueblo colombiano, porque paga más impuestos una persona que tenga un salario mínimo que la Angola Chanti, es el peor negocio que se tiene. Nosotros hemos venido haciendo minería ancestral. Yo soy minero. Hoy salí de mi mina para venir acá. Nosotros hacemos minería ancestral, ¿sí? Entonces, dentro del orden nacional, uno, ahí está ese código minero. El código minero, eso es un veneno. O sea, eso es acabar el pueblo colombiano. Porque como está establecido, está para hacer minería en los territorios indígenas, territorios afro, sin la consulta previa, ¿sí? Y entonces el pueblo colombiano, ¿de dónde se toma el agua? Viene de las montañas, ¿sí? Aquí la ciudad más alta es Bogotá, y también tienen proyectos mineros en toda la parte en la sabana de Bogotá, para decir un ejemplo, ¿sí? Aquí Cali, las horas de Cali está los farallones, hay oro, el norte del Cauca, pero si se envenena el ambiente
y se envenena el agua, ¿sí? Uno puede ver, como en Andacocha, tuve la posibilidad de estar en el Perú, donde un río más grande que el Cauca se lo coge todo, una multinacional, ¿sí? Para hacer minería. Entonces, para nosotros la propuesta minera que se tiene es que se debe hacer una minería con respeto, ¿sí? A la naturaleza, no de forma gran minería. O sea, aquí en Colombia hasta mediana minería aguanta y se podría hacer, ¿sí? Y teniendo en cuenta que habría que respetar las zonas donde nosotros o donde la gente viene haciendo minería ancestral, porque es que también se tiene establecido, ¿sí? Que somos alrededor de 6 millones de personas que vivimos directamente de la minería. Y es que unos que hoy día le vengan a quitar la comidita, eso es muy duro, o sea. Entonces, en ese sentido, porque es que el gobierno también se ha ensañado, es a entregar lo que ya está visto. Porque ellos no se preocupan por explorar en otra zona, no, sino que saben que en el norte del Cauca, Suárez, Buenos Aires, el Tambo hay minería, entonces entréguela. Saben que en el suroeste antioqueño hay minería, entréguela. Se sabe que en Marmato hay minería, entréguela. ¿Sí? Y es donde la gente venimos haciendo minería y es nuestra experiencia de vida. Entonces, para nosotros, hemos dicho, y la propuesta, hay que ser competitivo, ¿sí? Y estamos buscando formas de hacer minería, no venir haciendo la minería ancestral, pero con unas técnicas tan avanzadas que se pueda seguir haciendo minería limpia. Porque también hay que hacer que la minería con químicos, donde se use mercurio y cianuro, es una minería que es, o sea, eso es un veneno, lo podemos decir, ¿sí? Y esa es la minería que nosotros no queremos. En cuanto a la legislación, es que la legislación se debe hacer, ese código de mina se debe tener en cuenta la consulta, porque es que hoy día se han entregado más de 5 millones de hectáreas, ¿sí? Más del 60% del territorio colombiano en el Cauca está entregado el 86%, ¿sí? Y no se ha consultado al pueblo. Entonces, esa minería se tiene que estratificar en saber quién es minero ancestral, ¿sí? Quién es minero artesanal, quién es mediana minería y quién es gran minería. Porque nosotros lo hemos dicho, yo como minero y juntándonos todos los mineros de Suárez y Buenos Aires, tenemos la capacidad económica de competirle a una multinacional, ¿sí? Y yo creo que ni uniéndose todas las empresas mineras colombianas, porque ninguna tendría más de 7 mil millones de dólares para competirle a la Anglo Ashanti. Ninguno de nosotros tenemos el manómetro, ¿sí? Donde hacen la georreferenciación, que ya saben cuánto hay a 400 metros bajo tierra. Entonces, siempre se lo he planteado a los diferentes ministros cuando he estado en las discusiones donde he dicho de que esa es una pelea desigual, ¿sí? Es una pelea desigual y que aún es más tan desigual que ni siquiera es entre colombianos, ¿sí? Porque ¿qué hacen con la minería? Un título minero dice tiene 1 millón, 2 millones de onzas de oro, entonces lo suben a la bolsa, ¿sí? Hoy actual día un gramo de oro, pesos nuestros, está valiendo 70.000 pesos. Dicen que para el 2018 y 2017 está valiendo 250.000 pesos. Entonces, ese es el gran negocio. Y para nosotros, hoy vamos a estar en el negocio de forma competitiva, ¿sí? Y de una minería limpia. Aquí hay una pregunta que me dice a mí, ¿qué es la paz? Para mí la paz es el buen vivir, ¿sí? Como vivimos nosotros, que uno viva sin problemas, ¿sí? Y a eso hay que agregarle que la paz es para nosotros donde no haya desigualdad social, ¿sí? Porque cuando hay uno que tiene otro, cuando hay uno que está comiendo caviar, ¿sí? Y el otro agua con sal, entonces ahí hay desigualdades y ahí no hay paz. Y para que uno la paz hay que
hay que respetar la diferencia, ¿sí? Se tiene que saber que el afro es diferente al indígena, y que el indígena es diferente al campesino, ¿sí? Y que nosotros somos diferentes al campo poblado. Entonces, en ese marco de diferencia, con el respeto y haciendo, no ahorita como se cree ver que todos somos homogéneos, entonces ese es un bendito problema. Entonces yo para mí la paz es el buen vivir, ¿sí? Nosotros hasta el 2000, ¿sí? Vivíamos muy bien. Ahorita no se vive tan bien porque hay unos intereses entre nosotros, entonces nos han dañado la vida, ¿sí? Para cuando dice que, ¿cuál es la estrategia de articulación? Mire que si no nos unimos entre unos y otros, o sea, es que a uno solo lo recogen. Y yo creo que en esto una de las cosas es la indiferencia. Y uno escucha esa indiferencia cuando creen que la guerra es de los caucanos, entonces que se maten entre caucanos. Pero también cuando el caucano llega y monta la competencia aquí en la ciudad, entonces se dan cuenta de que la cosa no es solamente los caucanos, sino que entonces esa indiferencia que hay entre nosotros los colombianos es lo que no hace que se articule. Entonces para nosotros ahí se tiene y hemos avanzado en las diferentes comisiones interétnicas de poderse uno sentar con los indígenas y sentarse con los campesinos, que históricamente nos hemos puesto de acuerdo, históricamente, porque uno puede revisar la historia y entre campesinos e indígenas no ha habido guerra, ¿sí? Pudiéramos revisar la historia. Entre indígenas y afro nos abrigamos, ¿sí? Pero entonces la discusión o el conflicto se forma cuando llega a otros intereses, entonces nos ponen a pelear porque creen que la... Entonces yo creo que la articulación ahí es el diálogo entre las diferentes culturas, entre las diferentes comunidades. Y frente a la última pregunta de que nosotros decíamos que la guerra de que se está viviendo en estos momenticos en Suárez, Morales y Buenos Aires pareciera ser de mentira. Es que, y a uno le da risa, ¿sí? A uno le da risa en el sentido de que conversa uno con el ejército y el ejército tiene miedo, ¿sí? Uno frentea a las fuerzas irregulares y tienen miedo. Y entonces tienen que escudarse en la población civil para hacerse los valientes. Entonces la población civil se corre y enseguida se corre el conflicto, porque siempre van buscando el escudo a la población civil. Hasta que nosotros el 21 salimos a la plaza pública y si tienen ganas de matarse, pues mátense ustedes allá, ¿sí? No había un disparo más entre ni unos y otros. Porque lo decía ahorita, el ejército ocupa las casas, ¿sí? Y las fuerzas irregulares también ocupan las casas, ¿sí? Pero entonces, de la casa del uno le tiran a la casa del otro, ¿sí? Pero no son capaces de decirse uno, como se dice uno en el andar campesino, cuando el uno se siente más hombre que el otro, le dice, la fiesta está muy buena, camine, vamos al patio y matemos. Eso no lo hace el ejército, ¿sí? Eso no lo hacen las fuerzas irregulares, y me gustaría que así fuera, ¿sí? Que salieran a un campo y sí, allá entre ellos y se enfrentaran, pero siempre tienen que buscar como escudo la población civil. Entonces para nosotros yo se lo dije en la pasada audiencia de derechos humanos, es que la guerra en el Cauca, el propósito que tiene como tanto de unos y otros, es sacar a la gente, es meternos miedo. Entonces como nosotros no estamos acostumbrados a guerra porque nosotros no hemos sido guerreristas, entonces uno dice, hermano, pues si es que esta guerra, todo el día se voleve de candela, donde uno no puede meterse a la mina, donde uno no tiene la tranquilidad, pues yo mejor me voy. Y va vaciando los territorios. Para mí, esta guerra de ahorita es una guerra de vaciar territorios. Saque la gente para la ciudad, para que la gente en la ciudad seamos esclavos. ¿Sí? Entonces seamos esclavos de esta cultura que se tiene del consumo.
Nosotros no. Yo donde nosotros llego hoy, llego al río y tengo mi pescado. Voy al río y tengo pescado. O voy a la mina y saco oro y tengo plata. O si no, voy a la finca y tengo mi mata de yuca, tengo mi matique de plátano. Hay algo para comer. Pero uno acá en la ciudad es muy terrible, porque uno acá en la ciudad, hasta para uno ir a visitar al vecino, tiene que tener plata. Donde nosotros no, nosotros vamos caminando. No se necesita tanto poder económico. ¿Sí? Entonces, para nosotros en este momento lo que se está planteando es sacar los afrodescendientes, indígenas y campesinos de los territorios, para que acá en las ciudades entonces seamos esclavos. ¿Sí? Y acabar con una cosa que nosotros lo tenemos en nuestra identidad. ¿Sí? Y ese poder económico que también tenemos, porque también en esto estamos, ¿sí? Que entre más seamos los dominados, ¿sí? Y haya un solo que mande, entonces ese será el rey. Porque en este país pareciera ser de que a nosotros los afrodescendientes nos han dado mucho y ahorita nos tienen en una regresión de derechos. Nos están quitando nuestros derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, como se lo hemos dicho a las diferentes empresas y al gobierno, es que ya no estamos en la época donde uno le daban y uno no levantaba la cabeza. ¿Sí? Donde estropeaban a nuestro pueblo y uno no levantaba la cabeza. Nosotros ahorita yo creo que, no sé si, pero si es grosero, nosotros no somos borregos. Ni tampoco estamos en la época que nos alumbraron con el espejo. ¿Sí? Porque de nuestros países, con el levantamiento histórico que se hizo, de nuestros países vinieron presidentes, vinieron príncipes. Y ese ejemplo es de que uno tiene, de que entre nosotros también tenemos gente que son capaces de liderar nuestros pueblos. Y es la perspectiva que se tiene. Nosotros podemos liderar este pueblo afro, de llevarlo al estado que somos, ¿sí? Donde nosotros debemos estar, arriba, no sometidos. Entonces no sé si haya podido responder las diferentes preguntas que me han hecho. Bueno, pues me han hecho pues, 3 preguntas también. Frente a qué realmente es lo que queremos nosotros como campesinados cuando decimos que exigimos un reconocimiento como sujeto político. Eso ha sido una deuda histórica, básicamente. Es decir, Colombia la construyó fue la población rural, es decir, el Estado colombiano surge desde la población rural. Todos ustedes, me imagino, tendrán un ancestro campesino. Y lo que nosotros decimos es que, de todas formas, después de la Constitución de 1991, se empieza a aplicar el principio de discriminación positiva, pero se aplica esa discriminación entre iguales, auspiciando el rompimiento del tejido social. Iguales, ¿en qué términos? En términos socioeconómicos, básicamente. Probablemente culturales hay unas diferencias muy marcadas, pero socioeconómicamente sí hay, digamos, una igualdad, ¿ya? Que usted, si va al campo, lo puede ver, en especial, por ejemplo, en mi departamento. Y eso ha hecho que en la aplicación de ese principio de discriminación positiva, el Estado, ignorando esas igualdades económicas, ha reconocido ciertos derechos a algunos sectores que, al no reconocérselo a esos otros sectores, sencillamente empiezan a crearse roces y probablemente hasta resentimientos en ese otro sector. ¿Por qué a usted sí y a mí no? Entonces, eso, digamos, me parece que es una política errada desde el gobierno en la aplicación. No estoy diciendo en que no debería haberlo hecho. Claro, porque de todas formas, estos dos sectores poblacionales, los afros y los indígenas, han sido discriminados negativamente, ¿ya? Pero en ciertas
áreas, en ciertos sectores, esa discriminación no debería hacerse como la está planteando el gobierno. Por ejemplo, el acceso a no sé, a la educación, por decir, estoy dando un ejemplo. Eh, Eso puede, digamos, al tener usted algunos ciertos privilegios, hace que ese otro sector que de pronto también está en las mismas condiciones termine creándose resentimientos y eso rompe el tejido social. Pero pues lógicamente no se debe quedar ahí en eso, sino sencillamente es ser más propositivos y hacer un análisis y exigirle al Estado que en ciertos sectores el Estado debe también garantizar una discriminación positiva para ese otro sector, ¿ya? De pronto como lo ha hecho con, por ejemplo, los LGTB, bueno, todos estos sectores que el gobierno se ha dado cuenta que si no les da como un impulso, una ayuda más, pues van a ser más discriminados de lo que han sido. Y en ese sentido, pues el campesinado también ha sido un sujeto discriminado, ¿ya? Por las políticas públicas, pues, por la misma sociedad como mayoritaria o urbana, como lo he expresado. Entonces, pues la idea es que desde la legislación, desde los tres poderes, se entienda eso y que se aplique, ¿ya? Desde la jurisprudencia, de la misma legislación y el Estado, es decir, esos tres poderes. En ese sentido, el campesinado viene luchando desde la Vía Campesina, que es la organización grande, digamos, global, la que viene jalonando la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas en las Naciones Unidas. Esa es una tarea que viene dando la Vía Campesina, nosotros hacemos parte de la Vía Campesina y por lo menos ya está en una de las comisiones, se está analizando para que ojalá se apruebe y el gobierno pues también le dé el visto bueno. Y usted sabe que la legislación internacional pues tiene un mayor peso que la misma legislación nacional una vez la acoja el gobierno colombiano o los poderes públicos colombianos. Entonces esa es como la idea, es decir, que hay un reconocimiento y eso pues no solamente es que se lo den, sino que se lo ha ido ganando poco a poco el campesinado. Frente al tema de la paz, pues más que un concepto, pues lo que uno podría decir que la paz es justicia social, ¿no? O sea, no es el acallamiento de los fusiles. O sea, precisamente los fusiles suenan es precisamente porque no hay justicia social. Entonces, creer de que la paz romana es la que va a determinar el futuro de este país, pues ahí estamos equivocados y eso lo ha demostrado, porque esta no es la única guerra que hemos tenido, o sea, ya han pasado muchas guerras y hemos seguido en eso. Si no se transforman las estructuras políticas de poder económicas, van a seguir las guerras, van a seguir el conflicto. Entonces, para mí es paz igual a justicia social. Ni siquiera es igualdad, sino es equidad, ¿ya? Es justicia, como decía, buen vivir. Frente a qué estrategias para articular los tres sectores, claro, esa es una de las tareas prioritarias para nosotros como movimiento social. Y no solamente con estos tres sectores, sino todos esos sectores que de alguna u otra manera están siendo excluidos del sistema. Por eso, al principio les decía, felicitamos a los estudiantes por esa rebeldía que han demostrado al no dejarse imponer una ley nefasta para la educación colombiana. Y no solamente la educación pública, la educación privada también se está viendo afectada. Entonces, es necesario articular todas estas luchas para que tengamos un país más justo. Y entre los tres sectores, claro, si en este momento tenemos conflictos territoriales o tierras, pues
a nosotros nos han enseñado a dialogar y el consenso debe ser ese espacio y debemos no querer hegemonizar discursos, sino entender que hay más puntos que nos unen, hay más elementos que nos permiten acercarnos que aquellos que de pronto desde afuera nos agencian la división y no caer en ese juego. Entonces, el diálogo, por eso hablamos de territorios interculturales, y bueno, ojalá que en este espacio, me imagino que se hará una reforma constitucional dentro de esto y qué chévere poder nosotros como organización social, como ciudadanos, participar, porque esto no debe ser un diálogo entre la guerrilla y el gobierno. Olvídese, si eso lo dejamos allá, está perdido. Esto hay que meterle gente, esto hay que meterle academia, esto hay que meterle, bueno, allá están las fuerzas militares también, pero pues todos tenemos que participar y pensarnos un país mejor para nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es. Bueno, para mí, pues también me han hecho tres preguntas, pero quisiera contestar la pregunta de la compañera y el compañero atrás en la misma pregunta. Y es en el sentido de que para nosotros la paz no se construye a partir de un X evento. Para nosotros la paz es entonces donde contesto la primera y que hace referencia a la segunda, es en el sentido que la paz para nosotros es esto, es la autoridad en nuestra comunidad que representa símbolo de autoridad. Si tenemos autoridad, entonces tenemos autonomía en nuestro territorio. Tenemos identidad que nos identifica nuestro vestido, tenemos nuestra propia lengua. En ese sentido, la lucha lo hacemos entonces desde el plan de vida. El plan de vida nosotros enmarcado en educación propia, enmarcado en salud propia, en la economía propia, donde el compañero decía, o sea, yo voy a mi casa, nosotros hablamos de yatules, ¿sí? O sea, tengo un yatul alrededor de mi casa, tengo un cultivo alrededor de mi casa, donde hay cultivo de papa, donde hay maíz, donde hay arveja, donde hay cebolla, está todo para la olla, ¿sí? Eso es construir desde nuestro pensamiento MISAC, eso es construir para el aporte, para tener autoridad y autonomía en nuestro territorio. Si lo hay, pues la paz va a existir dentro de nuestra comunidad. Y eso mismo queremos invitar al resto de los otros sectores para que encaminemos ese proceso desde la casa, ¿sí? No hablemos de un proceso de paz entonces, si en Toribío o si en X municipio pasó un evento, entonces vamos a empezar el proceso de paz. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener claridad. Respecto a la tercera pregunta, que es sobre qué estrategias estamos haciendo para el acercamiento de estos tres sectores, ¿sí? Los campesinos, afros, indígenas. Yo creo que en ese sentido, pues nos hemos sentado cuando desde el gobierno nacional de pronto hay un X enfrentamiento, lo que decía el compañero afro, que de pronto sean las tierras a los indígenas en territorios afros o en territorios campesinos. Nos hemos tenido que encontrarnos, por decirlo de manera obligatoria, y hoy estamos aquí sentados gracias a la invitación de la Universidad Javeriana. Yo creo que el Estado tiene una estrategia de división hacia nosotros como pueblos, como organizaciones indígenas, no solo indígenas, campesinas y afros, y nosotros caemos en esa estrategia que el gobierno tiene para dividirnos. Entonces, nosotros no nos podemos, el gobierno hace que nosotros no nos sentemos ni con los afros ni con los campesinos. Nosotros como organizaciones indígenas estamos organizados por medio de cabildos, donde de forma autónoma se puede gobernar a nuestras comunidades.
De pronto los afros no tienen esa posibilidad de organización a nivel nacional, ¿sí? Los campesinos de la misma forma. Entonces yo invito a que los campesinos, entre campesinos nos organicemos para la lucha conjunta, porque nosotros no somos enemigos, o sea, los afros no son nuestros enemigos, los campesinos no son nuestros enemigos, a pesar de que nosotros hemos tenido que enfrentarnos por falta de tierras, nos ha tocado enfrentarnos, pero nuestro verdadero enemigo no somos entre nosotros, entre nuestra sociedad, entre hermanos. Tenemos que luchar por el verdadero enemigo. Entonces yo creo que para eso se necesita la unidad, no solo de los que estamos acá, de los tres sectores, de ustedes, de los estudiantes, de los profesores, del sector privado, las universidades privadas, las universidades públicas. La necesidad y la unificación de un pensamiento debe ser único en la parte de educación también. No la educación, la universidad pública por un lado, la universidad privada por otro lado. Yo creo que esa es la estrategia del Estado, que nosotros nos dividamos y que lleguemos allá en el momento de las mesas de negociación divididos. Entonces, los invito a que todos nos unamos, a que todos construyamos este proceso de paz. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco a los tres por todas las explicaciones. Creo que contestaron en su totalidad las preguntas que se les hicieron. Y entonces pues abriríamos una segunda y final ronda de preguntas o intervenciones. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces... Bueno, muchas gracias a los tres por venir, por compartir sus experiencias, sus luchas, que al fin y al cabo tienen que ser, en mi opinión,